Hola, te habla el profesor José Marvez. Bienvenidos a tu canal Álgebra 2.0, un espacio para el estudio y el aprendizaje de la matemática. Hoy les traigo un nuevo contenido respecto a la teoría de conjuntos. Ya desarrollamos un primer video acerca de la teoría de conjuntos que está dedicado a lo que es la definición de los conjuntos, la forma de determinar los conjuntos y la simbología que se utilizan para desarrollar aspectos relacionados con los conjuntos. En esta segunda oportunidad les voy a traer lo que tiene que ver con las operaciones entre conjuntos. Sin embargo, en la descripción de este video les voy a dejar el enlace que los puede llevar a aquel primer video donde hablábamos acerca de las definiciones y algunos aspectos generales acerca de la teoría de conjuntos. En este caso, cuando nos referimos a la operación entre conjuntos, tenemos que comenzar por la primera de ellas, que sería la unión entre conjuntos. La unión entre conjuntos la vamos a anotar con esta letra U. ¿Y quién va a ser el conjunto formado por la unión entre dos conjuntos? Bueno, va a ser aquel conjunto que está formado por los elementos que pertenecen al menos a uno de los conjuntos involucrados. Es decir, si hablamos de la unión de dos conjuntos A y B, vamos a hablar que el conjunto va a estar formado por aquellos elementos X que pertenecen al conjunto A. Recuerden que esta se lee pertenece, lo decíamos en aquel primer video acerca de la teoría de conjuntos. Entonces, aquellos elementos X que pertenecen o bien al conjunto A o bien al conjunto B. Y este elemento que está acá, que se lee como una O, es una especie de B pequeña que se lee como O, es una O inclusiva, es decir, que puede pertenecer a A, puede pertenecer a B o incluso puede pertenecer a ambos. Entonces repetimos, la unión entre dos conjuntos va a estar formada por aquellos elementos que pertenecen al menos a uno de los conjuntos involucrados. Puede pertenecer a uno, puede pertenecer al otro o incluso puede pertenecer a ambos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a expresar eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que podamos fundamentar eso de una mejor manera. Supónganse que tenemos un conjunto A formado por los elementos 0, 1 y 2 y un conjunto B formado por los elementos menos 2, 1, 0, 1 y 3. Menos 2, 1, 0, 1 y 3. ¿Quién va a ser la unión entre esos dos conjuntos? Bueno, aquel conjunto, donde encontremos elementos que pertenezcan o bien a A, o bien a B, o incluso a ambos. Entonces acá vamos a tener la respuesta. La A unido con B va a ser un conjunto formado por menos 2, porque en este caso pertenece a B, menos 1, porque en este caso pertenece a B, el 0, que pertenece a los dos, el 1, que pertenece a los dos, el 2, que solamente pertenece al conjunto A, y el 3, que solamente pertenece al conjunto B. Entonces, cualquiera de estos elementos está garantizado que pertenece a uno o pertenece a otro, o incluso puede pertenecer a los dos conjuntos, como el caso de el 0, como el caso de el 1. Entonces ya tenemos más o menos una idea aproximada de lo que es la unión, y gráficamente eso queda expresado de esta manera, auxiliándonos con un diagrama de Venn. Vean que toda la zona rayada es lo que para nosotros va a ser la unión, es decir, 2, 0, 1, menos 2, menos 1 y 3, que son los elementos que tenemos acá cuando expresamos la unión a través de un conjunto determinado por extensión. Menos 2, menos 1, 0, 1, el 2 y el 3. Toda esta zona rayada es la unión. Esa es la primera operación que vamos a estudiar o que hemos estudiado respecto a la teoría de conjuntos. Vamos a una segunda operación que va a ser la intersección, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente lámina. Ok, la segunda de las operaciones es la intersección. La intersección la vamos a representar de esta manera, como una especie de U mayúscula, pero como que invertida. Vamos a tapar, acá tenemos el contenido desarrollado, pero igual como hicimos con el caso anterior, vamos a tapar todo lo que tenemos por acá hecho, ¿verdad? Tapamos acá y tapamos acá. Entonces, intersección lo representamos de esta manera. ¿Quién va a ser la intersección? Si la unión era el conjunto formado por los elementos que pertenecían a uno o a otro de los conjuntos, e incluso pueden pertenecer a ambos de los conjuntos involucrados en una unión, en la intersección el elemento debe pertenecer simultáneamente a los conjuntos involucrados. Es decir, si hablamos de A intersectado con B, el conjunto formado por los elementos X que pertenezcan a A y también pertenezcan a B, esta especie de B pequeña invertida lo vamos a leer I. Entonces la intersección va a ser el conjunto formado por aquellos elementos que estén en A y también estén en B simultáneamente. Eso es la intersección. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos primero a ilustrarlo gráficamente para que se vea acá. Si tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B, esta zona rayada acá que pertenece simultáneamente a los dos conjuntos es lo que vamos a llamar intersección entre A y B. Vamos a proseguir con un ejemplito.
Veamos acá que tenemos un conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3 y tenemos un conjunto B formado por los elementos 0, 2, 3 y 5. ¿Quién va a ser la intersección? Bueno, aquellos elementos que estén simultáneamente tanto en A como en B. ¿Quiénes son esos elementos? El 2 y el 3 que están en A y están en B. Entonces la intersección entre A y B va a ser igual al conjunto formado por 2 y 3. Y acá tenemos esa misma situación pero desde el punto de vista gráfico. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B. Y esta zona rayada representa lo que está simultáneamente tanto en A como en B, es decir, el 2 y el 3. Hemos entonces descrito una segunda operación. Vamos a la tercera operación entre conjuntos que va a ser el complemento. El complemento lo vamos a representar de esta manera, como una especie de C mayúscula, con una A acá y una B como subíndice. En el caso de que estemos hablando del complemento de A respecto a B, o sea, tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, y hablamos del complemento de A respecto de B, lo vamos a denotar de esta manera. Aquí tenemos que hablar de una condición que debe darse entre A y B en este caso, si hablamos del complemento de A respecto de B. Es que A debe ser subconjunto de B, o sea, cuando hablamos del complemento de un conjunto respecto a otro, es porque el primero de esos conjuntos debe ser subconjunto del segundo, ¿ok? Acá lo tenemos. Complemento A respecto de B va a ser el conjunto formado por los elementos X tal que esa X pertenezca a B y esa X no pertenezca a A. Dicho de otra manera, es lo que le falta al conjunto A para poder ser B, siendo que A es subconjunto de B. Recuerden que esto se lee subconjunto. Siendo que A es subconjunto de B, ¿quién va a ser el complemento de A respecto de B? Bueno, aquel conjunto formado por aquellos elementos X tal que ese elemento pertenece a B y no pertenece a A. Es decir, lo que le falta al conjunto A para poder llegar a ser B. Gráficamente es una situación como la siguiente. Acá lo tenemos. Acá tenemos el conjunto A que es subconjunto, es algo como más pequeño que el conjunto B, se encuentra contenido, se encuentra incluido en el conjunto B. ¿Quién va a ser el complemento? Esta zona rayada, esto que está aquí afuera, son todos estos elementos X que están en B y que no están en A. Es decir, es lo que le falta a A para poder ser el conjunto B. Vean, quiero recalcar esta situación de que A debe ser subconjunto de B si estamos hablando del complemento de A respecto de B. Vamos a ver un ejercicio acá, o un ejemplo para que quede más claro eso que estamos diciendo. Supóngase que tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Evidentemente A es subconjunto de B, ¿por qué? Porque todos los elementos de A, tanto el 1 como el 2 como el 3, están en B. Y esa es la condición de subconjunto o de estar contenido o de estar incluido. Que todos los elementos del primer conjunto estén también en el segundo. Entonces, ¿quién es el complemento de A respecto al conjunto B? Aquellos elementos que le faltan a A para ser B. ¿Quiénes son esos elementos que le faltan a A para ser B? O aquellos elementos que están en B y no están en A. Tanto el 0, el 4 como el 5. Esos son los que le falta al conjunto A para poder alcanzar a ser B. Vamos a ver este mismo resultado desde un punto de vista gráfico para que se vea más claro lo que acabamos de decir. Pero lo vamos a hacer en la siguiente lámina. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo gráfico de lo que decíamos en la lámina anterior. Teníamos el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B que estaba formado por los elementos 1, 2 y 3, pero también por el 0, por el 4 y por el 5. Evidentemente A era subconjunto de B, ¿verdad? ¿Quién iba a ser el complemento de A respecto a B? La zona rayada, es decir, lo que le faltaba a A para ser B, que era el 0, el 4 y el 5, que era lo mismo que habíamos determinado por extensión en la lámina anterior. Vamos entonces a una última operación que la vamos a llamar diferencia de conjunto. La diferencia de conjunto la vamos a denotar con el signo menos que tenemos acá, ¿verdad? ¿Y quién va a ser la diferencia de conjunto? Bueno, el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Es decir, vamos a quitar de A todo aquello que pudiera estar en B. Vamos a suprimir de A todo aquello que pudiera estar en B. Entonces la diferencia va a estar formada por aquellos elementos X, repito, que estén en A y no estén en B. Gráficamente es una situación como la siguiente. Vean que acá no necesariamente tiene que darse que un conjunto sea subconjunto de otro. Vean que acá tenemos el conjunto A y acá tenemos el conjunto B. ¿Quién va a hacer la diferencia? Bueno, vamos a quitar de A todo lo que pudiera estar en A que sea de B, es decir, toda esta parte que está acá. Entonces me queda solamente la zona rayada,
eso va a ser entonces aquellos elementos X que pertenecen a A, pero esos elementos X no pueden pertenecer a B. Como esto sería de B, entonces todo esto lo excluimos y esta zona rayada es simplemente lo que va a ser A menos B. Vamos a ver un ejemplito para que quede más claro eso que tenemos allí. Aquí tenemos el ejemplo. Sea A el conjunto formado por los elementos 0, 2, 4 y 6 y B formado por los elementos 0, 2 y 3, ¿quién va a ser A menos B? Simplemente 4 y 6. Es decir, a lo que está en A quitamos todo lo que pudiera ser de B. ¿Quién es de lo que está en A que pudiera ser de B? En este caso el 0 y el 2. Y si quitamos el 0 y el 2 nos quedan 4 y 6. Esa va a ser la diferencia. Aquí lo tenemos gráficamente. A, aquí tenemos B. De A quitamos lo que sea de B, es decir 0, 2 y que me va a quedar esta zona rayada que simplemente tiene 4 y 6. Bueno, entonces hemos explicado ahora las 4 operaciones que queríamos desarrollar en este video. Vamos a simplemente hacer un resumen acá. Por último tenemos acá el resumen de las 4 operaciones que hemos dado hasta el momento. La unión entre conjuntos, la intersección, el complemento y la diferencia. Unión, decíamos que era el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen al menos a uno de los conjuntos involucrados. Es decir, si hablamos de una unión entre A y B, debe pertenecer por lo menos a A o a B o incluso a ambos. Recuerden que esto que está acá se lee O y es una O inclusiva, es decir, que puede pertenecer a uno, puede pertenecer a otro o puede pertenecer a ambos. La intersección es el conjunto formado por aquellos elementos que pertenecen simultáneamente a los conjuntos involucrados. Es decir, si hablamos de A intersectado con B, serán aquellos elementos X que pertenecen a A y pertenecen a B al mismo tiempo. Recuerden que esto se lee I. Complemento. Si hablamos de un complemento de un conjunto A respecto a un conjunto B, recuerden que necesariamente A debe ser su conjunto de B, es decir, A debe ser incluido en B, A debe ser un conjunto más pequeño que está contenido en el conjunto B. ¿Y quién va a ser el complemento de ese conjunto A respecto a B? Es decir, lo que le falta a A para ser B, es decir, aquellos elementos que están en B y no están en A. Y por último, la diferencia de conjuntos. En este caso no hablamos de que tiene que haber una relación de ser uno de los conjuntos subconjunto del otro. No, simplemente pueden ser conjuntos independientes. ¿Y quién va a estar en la diferencia de A menos B en este caso? Aquellos elementos que están en A y no están en B. Es decir, vamos a quitar de A todo aquello que pudiera estar en B. Entonces, esas son las 4 operaciones que hemos estudiado acá entre conjuntos. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido del agrado el contenido que hemos desarrollado y de ser así, por favor te pido que le des like. De igual manera te pido que te suscribas al canal y que actives del mismo modo la campanita para que estés al pendiente de todos los contenidos que estemos desarrollando por tu canal Álgebra 2.0, un espacio para el estudio y el aprendizaje de la matemática. Si me acompañaste hasta acá, te doy muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.